Y ahora apareces ahí, ¿ves? Ya Ah, muy está, bien. se te ve y se te escucha perfectamente. Creo que la gente también te escucha. A ver, decídmelo por aquí. Maravilloso. Que la tecnología, Teresa, avanza de una forma. Yo no, pero bueno, la tecnología supongo que sí. Yo es que tengo 65 años digitales. Vale, no te preocupes. Se la escucha, vale, se la escucha. Te voy a subir un poco igualmente. Que aunque sepa de tecnología, muchas veces te trolea, también te digo. Por lo tanto, Es que a mí la vida me trolea, entonces imagínate un ordenador. hace lo contrario que tú quieres que haga y es como, bueno, pues muchas gracias, ¿no? Exacto. Vale. Vale, dice que ya se te ve, se te escucha perfecto. Teresa Díaz, ves la magia del directo, ¿no? Que al final. Y ha salido bien a la primera, ¿eh? Mira, Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? pues muy bien, aquí tranquila de pretemporada. Claro, te quería preguntar por ello, que ya estás en tu tercera semana, creo, de pretemporada. ¿Cómo está siendo volver a la rutina? Entiendo que complicado, por lo pronto. A ver, es un momento un poco raro porque la pretemporada para nosotros es un momento en el que estás tú haciendo tu preparación física, pero a la vez estás de vacaciones porque todavía no hay entrenamientos con el grupo, no hay esgrima. Entonces es como preparar el cuerpo, pero la mente todavía sigue un poco Ya. a su bola. Así que bueno, ahí vamos, un poquito más dentro cada día. Claro, porque además, vacaciones de verano súper acotadas, la verdad, porque hace apenas 2 meses estabas compitiendo. Realmente, digamos que es una pretemporada, pero has estado, oye, unas semanitas y ya es casi una temporada de seguido, prácticamente. Bueno, pero me vale, me vale. Sí, Yo al final llega un momento en el que necesito parar, pero luego ya me aburro. ya. Entonces, ya volver un poco al rodaje, volver al ejercicio, volver un poco a meter la cabeza en lo que viene, pues me viene bien. ¿Cuánto has podido descansar? Pues desde el 20, creo que ha sido desde más o menos el 25 de julio hasta el 15 de agosto, una cosa así. Claro, no es ni un mes. Claro que tú lo Bueno, piensas. pero va bien, va bien. Porque además la temporada pasada, bueno, la temporada pasada, hace un mes, terminaste lo que es la temporada, por así decirlo, 21-22, con aquellos Juegos del Mediterráneo, con ese Mundial de Esgrima, que realmente es como lo más heavy, ¿no? De la temporada. Se Sí, concentró sí, en fue. apenas unas semanas. Fue duro, ¿no? Cambiar el chip rápidamente de una competición a otra y encima con buenos resultados en el caso de los Juegos. La verdad que es que el final de temporada pasado fue muy, muy fuerte porque fueron como todas las competiciones seguidas. Fue europeo, a la semana siguiente teníamos campeonato de España, a la semana Jo. siguiente, bueno, ni a la semana siguiente, 3 días después creo que fue, nos íbamos para los Juegos del Mediterráneo. Después estuvimos preparando fue volver de los Juegos del Mediterráneo, al día siguiente viajábamos a Almería para una Sí. concentración y 2 días después viajábamos para el Cairo. ¿Y cómo lo gestionaste? Ya no solo a nivel deportivo, que entiendo que en esas semanas la preparación deportiva sería menor, de decir, vamos a conservar más que a apretar, pero mentalmente, ¿cómo te preparaste? ¿Lo encajaste bien, por así decirlo, toda esa frenesí de competiciones en semana tras semana, tras semana, tras semana? A ver, yo creo que fue más una cosa física Ya, que otra cosa, porque al final las competiciones, pues, ese tipo de competiciones se afrontan siempre con ilusión, además, viendo cómo íbamos en resultados con el equipo, con el objetivo muy claro y cada vez como sintiéndonos mejor en la pista todas, pues al final iba todo con mucha más motivación, pero es verdad que al final, por ejemplo, el último día del Mundial por equipos yo no pude competir ujú, porque me dio un bajón de azúcar sí, que me tuvieron que sacar de la pista, pero hasta entonces la motivación, por lo menos mental, es verdad que hay veces que el cuerpo ya no te da para más ya. y va cada vez más arriba. Pero eso sí que las vacaciones y la necesidad de parar un poco porque al final colapsas se notaba un montón. ¿Y te quedaste con buena sensación de la temporada pasada? Pues mira, parecía que no, porque empecé la temporada un poco Ya. con ganas de morirme, pero el final de la temporada la verdad que he notado un montón el trabajo que he hecho tanto con mi entrenador, como con el psicólogo, como con el preparador físico y todo. Y noto mucha mejoría desde el parón que pasó con el COVID y todo, así que la verdad que tengo muy, muy buenas sensaciones y estoy súper motivada para empezar la nueva temporada. O sea que yo diría que va bien. Claro, va bien, has descansado un poquito.
Luego también, para ti, ¿cómo fue mentalmente cambiar de una competición a otra? Porque tú me lo decías, enlazaste europeo, España, Mediterráneo, concentración mundial, es que son todas las competiciones literalmente, digamos a nivel eh, ya no solo de equipos, sino también de las gordas, por así decirlo. ¿Conseguiste más o menos relativizarlo? De decir, bueno, vamos competición a competición y a ver qué tal. A ver, yo creo que lo más complicado en sí fue cambiar el chip europeo campeonato de España, Ya. porque al final en el europeo estás en un entorno muchísimo más de equipo, Sí. estás con tu selección y en cambio en el campeonato de España, pese a que mi equipo, afortunadamente, 3 de las 4 integrantes del equipo nacional somos las 3 del mismo club, entonces ahí lo tenemos claro, al final en el individual estás compitiendo contra Ya. tus compañeras de equipo directamente. Entonces ese cambio de chip está un poco ahí extraño. Pero después la verdad que muy bien. Además es eso, como íbamos enlazando la consecución de objetivos que nos habíamos planteado, la verdad que estuvo muy bien. Lo más así fue eso, el Campeonato de España, luego los Juegos del Mediterráneo, que no le quisimos dar más importancia que una preparación para el Mundial. Ujú. La verdad que como sensaciones fue brutal, porque los Juegos del Mediterráneo es una competición que es bonita. Luego para nosotros en particular, por lo menos en florete femenino, es una competición que es muy corta, pero es muy Ujú. complicada y las sensaciones ahí en pista fueron increíbles. Claro. Entonces de ahí pues fue como recopilación de buenas sensaciones para arriba. Claro, y además en tu caso sacaste un bronce allí en los Juegos del Mediterráneo. ¿Qué tal tu experiencia? Porque es cierto que desde aquí también se vio algunos problemas de logística, sobre todo cuando tuvieron que viajar los atletas hacia allí. En tu caso, ¿te sentiste cómoda? ¿Hubo facilidades en todo momento? A ver, hubo más problemas de logística, yo diría que a la vuelta, Ajá. porque al final un viaje que en realidad es 1 hora, que es Ya. Orán-Madrid, fueron 12 horas de viaje casi. Pues no sé, también creo que estamos acostumbrados cada uno a su país, al tipo de cultura de su país, entonces cuando cambias, pues simplemente te tienes que acostumbrar y ya está. Simplemente yo creo que es un cambio cultural que además es guay vivirlo Sí, y es guay total. verlo. Y yo tengo que decir que la competición en sí, lo que es la competición, a mí me gustó mucho, estaba muy bien organizada y se notaba un ambiente que cuando te tocaba que te animase el público era increíble. A mí me tocó que me animasen y vamos, no me han animado más en mi vida. Era muy, muy guay. Te quedas con esa sensación, ¿no? Una sensación positiva, esa adrenalina de la competición y encima con un buen resultado, en este caso individual. Sí, totalmente. O sea, me Claro. quedo con una competición bonita en la que la verdad que el público está súper metido, que en deportes minoritarios por lo Sí. menos se agradece un montón, que yo creo que en la ceremonia de clausura estábamos todos de acuerdo que decíamos, jolín, si te sientes así siendo un esgrimista, imagínate lo que sienten los futbolistas Ya. todos los días. Es que quieras que no mola. Y luego con unas sensaciones en pista muy buenas al final. Conseguí tirar muy bien contra una tiradora muy fuerte, que en otras, yo que sé, en entrenamientos, en competiciones no me había sentido tan bien con ella y en esa competición pues desbloqueé un poco eso. Ujú. Entonces, en general me llevo un balance muy bueno la temporada Mm. anterior. Y antes de pasar un poco a lo que es tu historia, también desde pequeña, antes en el chat había una duda, que es cierto, que claro, en esgrima es esgrimidora, esgrimista o tiradora. Y no se comprende la parte de tiradora, porque, a ver, a lo mejor pensándolo por decir, bueno, porque tiras el florete, ¿no? Pero si me lo puedes explicar un poco para resolver la duda de por qué A ver, también se puede llamar esgrimadora tiradora. creo que no lo dice Ya, nadie. pero está en la Fundeu, ¿eh? Que lo hemos Como comprobado a aquí. de Twitter, pero es esgrimista Sí, o tiradora. Se dice tiradora porque el verbo es- para hacer un asalto de esgrima es tirar un asalto. claro. Entonces tú, cuando haces esgrima, tiras. Y de ahí tiradora. Pues ya está. Ya está, Sí. más sencillo que eso, pero es cierto que la Fundeo habla de grimadora incluso, también te digo, que sí, sí. No sé si Pero el de lenguaje lo hace la gente al final. ya, hace 80 años a lo mejor sí. Quiero hablar un poco acerca de tu historia, porque, antes de hablar de lo que es el plano deportivo, la competición y demás, quiero saber un poco tu historia desde pequeña. De en qué momento decidiste dedicarte profesionalmente al mundo del deporte, en este caso al de la esgrima, y si en la familia a lo mejor tuviste alguna referencia deportiva, alguien que te guiase, algún ejemplo al que seguir. Bueno, a ver, en mi familia la verdad que se respira esgrima. Mi madre empezó a hacer esgrima en el Casino Militar de Madrid Ajá. cuando era pequeña
y de ahí, bueno, mi padre, cuando conoció a mi madre, empezó a hacer esgrima y ellos se mudaron a Lovaina, a Bélgica. Ujú. Allí ellos tiraban en un club, cuando, en plan, siguieron siempre haciendo esgrima en contacto, volvieron a Madrid para que yo naciese aquí, pero cuando volvieron siempre me llevaron al club, luego cuando decidieron volver a vivir en Madrid y todo, cuando mi madre iba a trabajar, porque ella es entrenadora, mi padre dirige el club y todo, Ujú. pues me llevaban allí. Lo que pasa es que esgrima no, en mi club por lo menos no lo puedes probar hasta que tienes 5 años, por todo el tema de tener Ujú. pues cierta fuerza para manejar el arma, para poder moverte. Y una vez probé, pues me enganché, empecé a entrenar. Después mis padres tuvieron la magnífica idea de apuntarme a baloncesto. Lo que pasa es que me quedé en el 1,57 m y la cosa no fue para más. Claro, sí, sí. Y a ver, al final tuve que elegir entre baloncesto y esgrima y me quedé con la esgrima. Y pues nada, pues aquí sigo. Claro, y además también lo comentan por el chat de que en España, aunque sea un deporte minoritario, pero hay bastante tradición de esgrima y muy buenos resultados históricamente a nivel internacional. Recordamos ese Pekín 2008, también está tu caso, el resto de la selección española que, oye, cosecha buenos resultados y sobre todo con progresión a más, porque sois gente joven y que tiene mucha progresión, mucho margen de mejora. ¿Por qué crees esa tradición de esgrima en España? ¿De dónde A puede ver, venir? se dice, cuando presentas la esgrima, lo primero que dices es que es el único deporte olímpico de origen español, Ujú. porque los primeros tratados de las normas de esgrima vienen de Toledo, se encontraron allí. Y pues la verdad que históricamente es verdad pues que hemos tenido a Chutiguerra, hemos tenido a Pirri, Ujú. Exacto. hemos tenido, bueno, actualmente tenemos a Carlos Llavador, que es todo un referente, tenemos el equipo de sable femenino que está, bueno, actualmente Araceli Navarro, que es medallista mundial en el anterior, Lucía Martín Portugués, que es sexta del mundo, Ujú. nosotras que partimos de una base en la que no había equipo y hemos logrado un sexto puesto y tener a 2 tiradoras, creo, si no más, en un top 50 del mundo, o sea que la esgrima española está subiendo. Pero sobre todo la tradición yo creo que viene de eso, que históricamente pues de los duelos, de los Claro. tratados, de las movidas de caballeros al final. ¿Y cómo se lo definirías a una persona pequeña? A lo mejor, no sé, vas a un colegio y hablas de tu deporte. ¿Cómo se lo definirías? Porque es cierto que siempre existe mucha esa concepción de que es un deporte muy elegante. Es decir, de que eh, Pero eso es sí, porque nunca han visto una competición de esgrima. Luego se ya, te... claro, a lo mejor tienes en la cabeza, ¿no? Esa duelo de caballeros, etcétera, con las espadas, pero realmente luego estáis ahí metidos, ya luego Nada, luego un hablaremos. par de grititos y se te pasa la elegancia. Pero luego hablaremos de la rutina, pero es cierto que sí, es muy, no de guante blanco, pero que da un buen aspecto en pantalla. Decir, de que una gran concentración de las dos competidores, etcétera, que queda muy bien. Es un producto como muy elegante, ¿no? Más allá de la adrenalina de la competición. A ver, la estética de la esgrima es muy bonita, Ujú. todo lo que son los trajes, todo lo que son los movimientos proceden del ballet. También hay muchos, no sé si era movimientos de esgrima que proceden del ballet o viceversa, pero Puede están ser, muy sí. ligados al final y estéticamente es un deporte muy atractivo. Lo que pasa es que luego, más allá de la estética, pues tienes todo lo que es la adrenalina, tienes todo lo que es la potencia, lo que es la fuerza, la estrategia. Y es un deporte súper completo. Pero en realidad, si tú se lo quieres vender a alguien de pequeño, es jugar con espaditas, que es que mola que flipas. Entonces, ahí estamos. Y encima con permiso, de decir, jugar con Claro, una o sea, tú espada. puedes llegar y pegarte con una espada con otra persona y nadie te va a decir nada. Al contrario, te van a apoyar, vamos a por él, Te van a tal. decir, vamos, tío, dale. Efectivamente, sí, Y sí. así se vende solo. Claro, y me hablabas de que la esgrima mezcla muchas cosas, tanto esa, sobre todo concentración, también el juego de pies es muy importante, la precisión. ¿Qué es lo más importante para ti? De decir, a la hora de preparar, es la típica pregunta, ¿no? ¿El plano psicológico de concentración y precisión o el físico de, oye, estar activo de piernas para que no te coma el rival? A ver, yo creo que depende del tipo de esgrimista que seas. Lo bonito de la esgrima es que cada uno tiene su juego, cada Ujú. uno tiene sus cartas y cada uno lo prepara como, pues, como sabe, Ujú. básicamente. Por ejemplo, mi esgrima es muy física. Yo tengo que tener muy claro que tengo que preparar mucho ese plano para poder aguantar, pero también tengo que tener muy claro que tengo que tener muy ajustada la parte emocional. Claro.
Entonces, al final, yo creo que es un poco todo lo que engloba el deporte, no solo en la esgrima, sino todo en general. Es muy importante la técnica, es muy importante que tú tengas tu táctica contra la persona con la que vas a tirar, pero también es muy importante que tú te conozcas a ti mismo, sepas cómo quieres tirar y cómo vas a gestionar esa situación de estrés. Claro, ¿y cómo es tu rutina de entrenamiento? De decir, a la hora de preparar, ¿cuántas horas le puedes dedicar a cada una de las áreas? Pues yo normalmente en una semana me entreno todos los días de 9 a 11 y media más o menos y luego de 3 a 5, 5 y media. Y en esas sesiones lo que meto pues es 3 sesiones de clase individual con el maestro, en el que preparas pues, tu táctica, tu técnica de manera más individual. Todos los días por lo menos una sesión de esgrima en la que pasas esa clase a una situación real de pista, una sesión por lo menos con el psicólogo y 2 sesiones mínimo de preparación física. Claro, mucha importancia de la técnica, también de la física, lo que decías. Desde el punto de vista técnico, ¿cómo es una preparación de esgrima? Porque claro, tú ya luego ves una competición a las dos tiradoras, ¿no? Compitiendo, pero luego a la hora de preparar os imagináis mucho a la contraria, entiendo las situaciones que se pueden dar a lo largo de un combate. Esa parte técnica, ¿cómo se entrena? La haces sobre todo con tu maestro. Ujú. Cada uno, pues como he dicho antes, se prepara como sea su esgrima, en lo que más destaque, por así decirlo. Yo personalmente prefiero trabajar mi propia técnica y mi propia táctica antes de trabajar sobre la táctica Ya, de la otra, para poder llevar a la otra al juego que yo quiero. claro. Entonces, pues lo preparas mediante desplazamientos que tienes ya que mecanizar, la técnica que en realidad la tienes que mecanizar, lo que más deberías trabajar a nivel consciente es la táctica. Eso se prepara, pues eso, con todo lo que te he dicho antes, pues con más individual, con desplazamientos, con pasar todo eso que has hecho antes a un asalto real, etcétera, etcétera. Y también me hablabas de esa parte psicológica. ¿Qué importancia le das tú a esa figura del psicólogo, de la psicóloga? Que menos mal estamos viendo cada vez más en todos los deportes, no solo en los mayoritarios, y que es clave realmente, ya no solo para gestionar un combate, sino también para el día a día de la competición, porque habrá momentos duros que haya que acudir a esa persona y que esa persona esté ahí para ayudarte. A ver, yo personalmente le doy muchísima importancia a la parte psicológica, sobre todo porque yo creo que para estar bien en la pista y para hacer bien tu deporte tienes que estar bien en tu vida. Entonces, yo, a ver, soy partidaria de que la terapia psicológica es un derecho Sí, constitucional y que todo el mundo debería ir al psicólogo. Yo particularmente necesito muchísima preparación psicológica. Yo tengo un trastorno de ansiedad generalizada, entonces tengo que saber gestionar por cómo siento yo las cosas y cómo percibo yo las cosas, una situación de estrés que yo percibo de cierta manera, pero ya con ansiedad, sin ansiedad, con claro. depresión, con tu día a día o si estás estupendamente, para hacer bien lo que quieras hacer tienes que estar bien psicológicamente. Entonces yo a la figura del psicólogo le doy muchísima importancia tanto dentro como fuera de la pista. ¿Y cómo es ese ecosistema en el mundo de la esgrima? Porque siempre se puede hablar de otros deportes, ¿no? Pero en este caso no dejáis de ser dos personas que os estáis enfrentando, que al final los puntos débiles, quieras que no, de la otra los sabes o has intentado estudiarlos o tenerlos en cuenta, pero en general, ¿cómo os lleváis? ¿Cómo es ese ecosistema competitivo en el mundo de la esgrima? Pues en general, la verdad que una cosa que me gusta mucho de por lo menos la selección española de esgrima es que cuando una persona compite, da igual de qué arma, Sí, los españoles los que más se oyen y más pabellón. O sea, nos han felicitado. O se ha unido gente a animar con nosotros en el anterior mundial cuando estaba tirando Araceli, cuando estaba tirando Lucía, cuando estaba tirando yo, se oía un montón a la grada. Es que es una pasada. Entonces yo creo que al final eso es lo importante. Luego, dentro del florete, una cosa que a mí me gusta mucho es que somos, creo que el único arma que entrenamos chicos y chicas juntos. Y yo eso por lo menos lo noto un montón a nivel piña, porque al final, vale, es un deporte individual, pero la parte por equipos tiene una consistencia muy importante. Y yo creo que eso por lo menos lo tenemos cubierto. claro, porque entiendo que uno de los puntos más importantes para ti será esa piña, ¿no? De que a lo mejor estás tú ahí compitiendo, pero que
que tu gente te esté apoyando a escasos metros o te esté, lo que decías antes, de que los Juegos del Mediterráneo, pues no habías notado un apoyo así en la vida, entiendo que eso en el combate también te da mucha adrenalina que también tienes que saber gestionar, ¿no? De decir, ¿no? Claro, tú De tienes que forma mantenerte positiva, siempre en pero un nivel de activación óptimo, no claro, puedes ni venirte arribísima ni venirte abajo. claro, Tienes que estar en un nivel en el que las decisiones sean buenas. Tú no puedes ponerte a tirar un asalto recién levantado ni metido de coca, por así decirlo. O sea, tienes que básicamente. estar en un nivel un poco más o menos. Claro, porque claro, entiendo que además con las espadas, imagínate, si tienes la adrenalina por las nubes, pues piensas que eres Alejandro Dumas directamente. Claro, yo me lo imagino, porque además también en este país como que nos gusta, siempre cuando llegan los Juegos Olímpicos somos expertos en todos los deportes, eso es así. Sí. Y esgrima está incluido. Cuando hay una Y competición de esgrima está esgrima, incluido. Nunca nadie me ha sabido explicar las normas de la esgrima, pero cuando llegan ahí, este es bueno, muy malo, este es muy bueno, fíjate. y además eso también se nota desde fuera de que ya simplemente con ver dos combates dices, oye, el húngaro la toca bien, cuidado con este, tal, no sé qué. Y esto es muy de aquí. Esto es A muy de ver, que aquí. yo peco mucho de eso. O sea, yo No, estuve no, claro. comentando ¿cómo era? Salto de trampolín sincronizado. Que me dirás tú, yo que sé de trampolín ¿Dónde? sincronizado. ¿Dónde lo comentaste? Salto de trampolín No, sincronizado. en mi casa, Ah, con mi vale. socio y mi madre. Pero bueno, donde comenta todo el mundo, vamos. Claro, y te imaginas tú siendo comentada por los españoles en sus casas diciendo, oye, esta chica es buena, ¿eh? Estaba por... Claro, o sea, ah, Ya, ¿qué te voy a decir? claro, faltaría un poco de apoyo, ¿no? Por parte de ya no solo los medios de comunicación, sino a lo mejor es verdad que luego hablaremos, el tema de las redes sociales es muy importante porque se está dando a conocer gracias a ella a nuevos deportistas y nuevos deportes que en una televisión no se dan, pero entiendo que también nos hará falta eso, ¿no? Ya no solo a nivel de visibilidad, sino de ingresos, que al final es lo más importante. A ver, la visibilidad, yo creo que sobre todo los deportes minoritarios la apreciamos muchísimo. Yo, en particular, tengo suerte Sí, pues, de tener a mis sponsors. Estoy dentro de Becas Podium, dentro de Iberdrola, y eso te da una visibilidad muy buena. sí, Pero es verdad que hasta ese momento, pues, de la esgrima, como se dice, es muy difícil vivir. Entonces, yo creo que hagas esgrima, hagas cualquier deporte minoritario, cualquier persona que se interese por tu deporte, que se moleste en visibilizarla, que se vea, que se explique, porque al final son deportes que le gustan a todo el mundo. Yo todavía no he total. conocido a una persona que no haya visto cualquier deporte así por la tele en los Juegos Olímpicos y diga, tú qué guapo, pero sin visibilidad y si no se Sí, conoce, pues reducimos el deporte a baloncesto, a fútbol y a tenis. básicamente. Sí, y Fórmula 1 no porque no está en los Juegos Olímpicos, pero también, claro. Sí, Eh, bueno, pero y a nivel de España, para poder practicar esgrima, porque tú antes me comentabas que solo hay unos clubes en los que se puede hacer, de que realmente tiene que ir como poco a poco. Eso también sería mucha ayuda, ¿no? Es decir, a nivel base, ya no solo coger tu ejemplo o ejemplo de tus compañeros o compañeras, sino también fomentarlo en las etapas básicas, ¿no? A partir de 5 6 7 8 años sería clave también. claro, a ver, el deporte base para mí es imprescindible. Claro, Lo que pasa es que, pues que no se publicita, porque en realidad el otro día no sé quién me preguntó por clubes para practicar esgrima en Madrid y ya dentro de Madrid sí, yo creo que al menos 10 clubes para practicar esgrima tienes. claro, Lo que pasa es que te tiene que interesar, lo tienes que buscar en particular, porque si no lo conoces no te sale. claro, exacto. Y también te quiero preguntar porque tú también eres graduada en educación infantil y Sí. tienes un máster en psicopedagogía. Bueno, Claro, lo estoy acabando, me falta el TFM, bueno, pero está en ello. prácticamente. El TFM es fácil, no te preocupes. Nimiedades. Nah, ni te preocupes. Tú que juegas con espaditas, entiéndeme la ironía, el TFM, vamos, lo vas a hacer en una semana. Pero, ¿cómo ha sido para ti o cómo es para ti compaginar el deporte y los estudios? Porque realmente, claro, antes me lo decías, ese nivel de presión es importante ya a nivel deportivo. Entiendo que en algunos momentos gestionarlo con los estudios tuvo que ser complicado. A ver, es que la verdad que yo decidí dedicarme ya más a full, por así decirlo, a la Sí. esgrima en el último año de carrera. Ujú, Yo al claro, principio entrenaba como podía. Es verdad que si podía entrenar antes que ir a clase, pues iba a entrenar, pero bueno, a ver, al final es una cuestión de organización. ujú, Es verdad que este año, con las prácticas, con los exámenes y todo, pues me he tenido que organizar pues corriendo,
como quien dice, en plan, me levantaba por la mañana, venía al CAR a entrenar, me iba a las prácticas, volvía a entrenar, después me iba a Madre mía. estudiar y era un poco lío. En realidad es pues, es decir, la campeona olímpica actual de esgrima es médico, el subcampeón olímpico también es médico. O sea que en realidad, si te organizas y priorizas las cosas, se puede hacer. Lo que pasa es que tienes que tener pues ganas de hacerlo porque Claro. no todo el mundo puede aguantar ese nivel de presión y es absolutamente normal. ¿Y tú has recibido facilidades a la hora de poder compaginarlo? Porque muchas veces lo hemos comentado, que pasa por aquí gente que o está estudiando, está en primero, segundo, tercero de carrera y dicen, bueno, algún profesor por ahí ha habido que pelar un poquito. En tu caso has tenido, claro, me hablas de ese último año de carrera y es cierto que en un máster TFM es como más, digamos, no es como un primero de carrera donde al final te intentan intimidar bastante, pero en tu caso has tenido esa facilidad ya académica de decir, mira, a lo mejor algún examen, alguna, etcétera, por una competición es lógico que voy a tener que participar en ella. A ver, yo tengo la suerte de que mi carrera está muy ligada a lo social Ujú, y casi todos mis profesores han entendido como la importancia social que tiene el deporte claro. y les ha gustado, me han dado facilidades y me han cambiado los exámenes cuando quería. Solamente he tenido, creo que una vez, un problema con un profesor en particular, pero luego quedó resuelto y ya está. Yo en particular tengo la suerte que con todo el programa de deportistas de alto rendimiento y todo, no he tenido nunca ningún problema. Ujú, Y sobre todo ahora en el máster me han apoyado muchísimo. claro. Encima esa afición que ganas. Realmente para que te sigan apoyando tienes ahí a la gente del máster. De cara a una persona que está buscando deportes que hacer, etcétera, ¿tú qué crees que le puede aportar la esgrima? Es decir, ya no solo tema de concentración, tema de ese juego de pies, pero ¿cuál dirías que son los puntos clave en la esgrima a nivel deportivo? Pues a ver, a nivel deportivo, yo te diría que es un deporte que es muy explosivo, Ujú, es un deporte muy estratégico y es un deporte muy de autocontrol. Por eso se recomienda un montón para gente con TDAH, ujú, por ejemplo, porque te obliga, te anima a mantener ese nivel de activación justo. claro. Pero sobre todo yo diría eso, es una cosa de coordinación, es una cosa de estrategia, como un ajedrez en movimiento, te diría. Claro, porque yo lo pienso y digo, hombre, si te enfrentases a una persona que está muy acelerada o que no sabe controlarse, puede llegar a A mí me cagaría vivo, yo me iría directamente diciendo, porque Pero es predecible. es muy predecible, claro. Eso también, tú cuando estás ahí dentro, eres capaz de gestionarlo mentalmente, de decir, ya a ti, en tu plano como deportista, ¿no? Cuando estás en un combate, ya más allá de la preparación, etcétera, eres capaz de interpretar al contrario o al menos intentarlo para poder buscarle esos puntos débiles o notarle ese tono de, oye, mira, a lo mejor está más acelerado, puedo aprovechar por aquí. Sí, normalmente eso se lee. O sea, cuando tú has entendido el asalto, eso lo lees. Por ejemplo, en el asalto que hice yo en el tablón de 64 del Mundial, que iba perdiendo 14-9, lo puse 14-14 y es que me acuerdo que en el último tocado vi a la chica y dije, es que vas a hacer esto. Por el lenguaje Sí, corporal, sobre sí. todo por el momento de que tú al final asocias reacciones y estás acostumbrado ya y lees ese asalto. Claro, y además entiendo que lo que hemos hablado antes am, también te ha permitido visitar muchos países, conocer muchas culturas, ¿no? Esas competiciones internacionales. Eres súper joven, creo que tienes 25, ¿no? Corrígeme. 24, 24 para 25, ¿o no? sí. Vale. Pero eso lo vamos a obviar. Bueno, 24 para 25, eso también es muy importante, algo que te da el deporte, ¿no? Esa capacidad de poder disputar torneos importantes, ya solo en España, sino a nivel internacional. Sí, a ver, yo creo que el deporte de alto nivel es una cosa que te da, que es madurez, capacidad de resolver Claro. en situaciones de mucho estrés. En el examen de conducir no, yo el examen de conducir lo sufrí mucho más que cualquier otra competición de mi vida. ¿Sí? Jolín, lo que sufrí. Sí, yo lo suspendí creo que 3 veces, Ajá. pero lloré las 4. O sea, mientras tanto, para que te digan de gestión de emociones. Pero bueno. Pero al final sí. Yo creo que con 24 años
He vivido un montón de cosas que me han hecho crecer como persona, que me han enseñado un montón. He conocido gente de un montón de sitios. Tengo la suerte de conocer gente que me ha enseñado un montón de cosas y yo creo que esas cosas me van a ayudar en un futuro, incluso en el momento en el que decida dejar de seguir con mi vida deportiva. Claro, ¿y cuál sería ese principal momento que recuerdas con más cariño? Eres muy joven, ojalá tengas muchos más, pero hasta el momento, ¿cuál dirías que ha sido la competición, o ya no solo la competición, sino el momento más gratificante de tu vida como deportista? Buah, pues no te sabría decir, porque es verdad que es un deporte individual, pero creo que los logros que recuerdo con más cariño son los logros por equipos. O sea, este mundial, cuando conseguimos meternos entre las 8 mejores del mundo, Ujú. que nos quedamos, una de mis compañeras y yo, que hemos estado en el mismo equipo pues desde que tenemos 5 años. Dijimos, tía, ¿tú te acuerdas cuando dijimos, tú, vamos a empezar a tirar por equipos fuera, vamos a invertir nosotras en esto? Que nadie apostaba por nosotros y de repente ver que ganábamos el asalto para Claro, meternos entre las 8 pues fue súper emocionante. Y eso es un momento pues que me guardo para mí para pensar en todas las cosas que tú piensas en un momento que pones un granito de arena pequeño y luego te miras atrás y dices, wow, qué pasada. claro, te lo decía porque a veces existe un poco la sensación de cara ya a todas las personas, pero sobre todo a los deportistas, de que a lo mejor no se paran a pensar, ¿no? De todo lo que han logrado, todo lo que han hecho, etcétera, porque hablamos de ese frenesí de la competición, de que no dejas una rueda, de que estás como muy metido, puedes descansar un poco, pero ya como que vas sumando una lista, ¿no? De estado aquí, 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 y como que no te paras a pensar realmente lo que has podido lograr. Yo creo que sí, que una vez consigues parar ese frenesí, porque mm, vamos, no sé si te ha pasado alguna vez que tienes un montón de exámenes juntos, que estás todo el día estudiando, que Ya. estás en un pico de estrés así, y de repente cuando bajas te das cuenta de todas las cosas que has hecho Sí. y haces como, wow. Y piensas, no volveré a hacerlo. Y luego lo vuelves a hacer. Nunca más, pero luego eres más soca y lo vuelves a hacer porque Sí, dices, ya lo he hecho una vez. efectivamente. Y claro, lo has comentado en alguna entrevista que a nivel deportivo para ti fue un fiasco no estar en Tokio, en los Juegos de Tokio, pero que tu objetivo es estar en París. Claro, también te digo, Teresa, que está bien que sea un fiasco para ti no estar en Tokio, pero en aquel momento tenías pues, 22, 23 años. Que evidentemente, que esto te lo habrá dicho mucha gente y ya que parece que tengo 50 años y tengo 22, pero que al final hay mucha trayectoria. Es bueno que sea un fiasco para ti, pero ¿crees que eso te ha motivado para encarar ese París 2024, que encima el ciclo olímpico es más corto, con más ganas? A ver, lo que me motiva un montón Mm, es ver que en un momento en el que yo pensaba, en plan, yo en el momento en el que me dijeron, hey, estás cerca de sí, clasificarte, ahora mismo estás clasificada, y es un momento en el que ni me olía los Juegos Olímpicos. O sea, yo era un momento en el que todavía estaba pensando en la transición, por así decirlo. Yo llevaba claro, 2 mundiales senior y gracias sí, en ese momento. Y yo estaba todavía en un momento un poco así. Entonces yo lo que sentí era que de repente me ponían en un eslabón aquí. Pero me motiva saber que conseguí ciertas cosas estando en un eslabón que yo considero que era más bajo, que igual en otro escalón un poquito más arriba, pues sí que podría conseguir. Al final, quedarte la primera europea fuera no es sí, lo mismo que no tener ni siquiera opciones. Que visto con un poquito más de perspectiva, es muy positivo. Luego es un año que a mí me enseñó muchísimo a nivel de mi propia persona. Es cuando yo decidí pedir ayuda pues, por todo el tema de la ansiedad. Yo estuve muy mal y aún así conseguí enfrentar un año en el que, hey, sigo aquí, no he dejado la esgrima, sigo con ganas, chavales. Entonces, como que lo que me anima es pensar que creo que soy mucho más fuerte de lo que yo pensaba que podría ser y sobre todo confío en mí porque en un momento en el que pensaba que no podía, en realidad he conseguido muchísimo más de lo que yo pensaba que podía. Que no sé si me estoy explicando, me sí, estoy sí, no, explicando mal, pero bueno. totalmente, totalmente, porque además es conseguir, evidentemente, un deportista, pues mira sus resultados, etcétera, pero también a nivel de sensaciones, a nivel de entrenamiento, a nivel de poder, lo que siempre se dice, ¿no? De que a lo mejor, pues, un deportista no consigue el resultado que quiere, pero por sensaciones no son malas. Y eso es lo mejor, que oye, mira, a lo mejor una competición puede ir mejor o peor, pero lo importante es sentirte en ese ritmo competitivo. Y en aquel momento te sentiste en ese ritmo competitivo que te quedaste fuera por muy poco y eso te da pie a pensar que a lo mejor, ¿por qué no en París estar allí?
Sí, sobre todo, pues, lo que te enseña como persona de cara a diferentes escenarios de tu Claro. vida y diferentes competiciones. O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo apuesto un montón por mi equipo, creo que hemos dado muchísimos pasos adelante en ese sentido y creo que gracias a esa experiencia que yo tuve, estoy súper motivada para poder dar incluso más en el equipo. Sí, porque para que conozcamos a tu equipo, más o menos, ¿qué gente te rodea en lo que es el día a día deportivo? Pues mis compañeras de equipo con las que he competido pues todas en las Copas del Mundo Europeo y Mundial son María Mariño, Andrea Bretó y Ariadna Castro. Ajá. María sería la más veterana, por así decirlo. María es del 93. Andrea es pues mi coetánea, compañera de equipo de toda la vida, desde el 98. Y Ariadna, que es la más joven, que creo que es del 2001. Y yo ahora mismo entreno con Andrea y Ariadna, siempre en el CAR, porque María ahora mismo vive en Roma. Ujú. Y pues luego pues las niñas que vienen por detrás. Y luego entrenamos también con los chicos y el entrenador nacional que ha empezado el año pasado y ha hecho un trabajazo, que es Luca Papale, que era ya mi entrenador el año que estuve viviendo en Roma, Ajá. mi psicólogo, que es Javi Ayuso, y mi preparador físico, que es un exjugador de rugby italiano que se llama Giulio Rubini. Claro, y entiendo que eso es una piña realmente, ¿no? Que para afrontar tanto las competiciones como las concentraciones tiene que ser muy importante. Sí, claro, tiene que estar todo como muy ligado lo uno con lo otro para que vaya todo bien encaminado y todo coherente. Y luego también esas distintas situaciones que un deportista, lo acabas de decir, es importante a la hora de saber cómo reacciona tu cuerpo ante según qué estímulos, ¿no? Y luego también a lo mejor puedes necesitar ayuda, etcétera. Y por ejemplo, aquí hace unas semanas estuvo Elena Arias, que es tiradora, pero de carabina. Y decía, yo cuando fui a mi primera, porque tendrá pues eso, 19, 20 años, cuando fui a mi primera final absoluta, dije, por primera vez sé lo que es mi cuerpo en una final. Y dice que se puso súper nerviosa, pero que ya a partir de ese momento pues empieza a gestionarlo. Claro, tú vas en la misma línea, de que a lo mejor hasta que no afrontas algo por primera vez, no sabes cómo vas a reaccionar, porque a lo mejor tú dices, bueno, yo voy a estar súper tranquilísimo, tal, llegas allí y te cagas, literalmente. Claro, A ver, yo tengo la suerte que soy un poco kamikaze. En plan, tú yo hago así directamente. para adelante y digo, bueno, pues ya está, yo estoy. Claro, es importante saber cómo gestionar, ¿no? Cada situación ya en el propio deporte, ¿no? Ya no solo, pues primero entrar en una competición, luego el corte, lo que decías antes, cuando por primera vez la selección entró en ese top 8. Ahí ya empezasteis como un poco a ver cómo os manejabais en esos ambientes de presión, ¿no? Hmm. Sí, Claro, sí, sí, total. Lo que pasa es que, a ver, yo en esos casos, como dice mi psicólogo, ante la ansiedad es mejor la rabia que el miedo. ya. Desde hacer así, ir con todo y mira, por lo menos eso ya lo has vivido. Y mira, preguntaba por el chat antes Enric Corbani, que decía, ¿cuándo tendrás tu próxima competición? Más vamos a cambiarlo a en el medio plazo. Antes me comentabas que es una pretemporada un poquito para ir cogiendo sensaciones, ¿no? También a nivel físico. Pero ¿cuál es tu objetivo en el medio plazo, más o menos de aquí a finales de año o principios del año que viene? Pues de momento, como estos tres primeros meses van a ser de preparación, Ujú. entonces tenemos la Copa del Mundo de Clubes en Cagliari en octubre, del 8 al 10. Después tenemos una Copa del Mundo satélite, que Ajá, sería como una Serie B en Barcelona. sí, Y después ya, el fin de semana del 10, 11, 12, creo que es mi cumpleaños, tenemos la primera Copa del Mundo en Belgrado. claro. Y ya ahí es modo Y de ahí competición ya para arriba. modo competición por completo, porque además año que viene 2023 y al siguiente, claro, eso el deportista también lo nota, ¿no? Ya no solo en ti, sino un poco lo que hay de que el ciclo olímpico sea más corto, de que al final, en un deporte como el tuyo, las copas del mundo, ¿no? Están distribuidas y al final entiendo que hay una carga de decir importante, no es que haya una cita cada 6 meses, no, aquí estamos hablando de que hay competiciones de manera regular a nivel internacional y también nacional. Eso también el deportista lo nota, ¿no? De que comienza en septiembre o finales de agosto y dice, bueno, vamos a tomárnoslo con calma porque tenemos muchas citas importantes. Sí, sobre todo porque yo creo que los deportistas tenemos una personalidad un poco obsesiva con nuestro deporte Ya, y ya quieres, en plan, yo estoy deseando empezar, pero luego lo pienso y digo, es que hace menos de un mes que has parado, sí, 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 espérate, porque luego se te hace larga la temporada. ya.
Entonces eso sí que lo notas cuando va llegando el final de temporada y vas acumulando y acumulando y acumulando y luego te da un bajón de azúcar. Claro, es un poco la sensación que también puede ocurrirle a mucha gente, sea deportista o no, de que a lo mejor estás deseando terminar lo que sea, ¿no? Exámenes o lo que sea, luego descansas 3 días y ya vuelves a hacer Te 1000 cosas, ¿no? Y te aburres, sí, sí. Y la gente te dice, bueno, pero ¿por qué no querías parar? Has estado. Pues bueno, porque va en la personalidad de cada uno, ¿no? Hasta que explote, hasta que reviente, Sí, ¿no? porque te quieres morir, pero luego ya sigues para adelante. Efectivamente. Y por ejemplo, en el mundo de la esgrima, más o menos, ¿cuánto es la. No la edad máxima, pero más o menos cuánto es la vida del competidor en esgrima En deportiva? principio, tu pico de Sí. rendimiento deportivo va desde los 26 a los 30. Buah, te queda, Teresa. Y vamos, que chutamos, pero luego tenemos gente vamos, tenemos gente de casi 40 años en el circuito que ¿Te siguen ves? dando guerra. ¿Te ves hasta los 40? Pues depende de lo que me aguante la espalda. Claro, porque tiene que ser complicado. A nivel físico, ¿es la parte que más sufre, la espalda? Yo O. sufro mucho de espalda Sí. y últimamente sufro mucho de rodilla, pero sobre todo las lumbares. Es lo que más me mata a mí. Claro, porque entiendo que ese movimiento también de hombro está todo unido, ¿no? Que a la hora de querer estirarte o querer hacer una tirada, Por pues. eso yo tiro mucho de físico, mi Ujú. esgrima es un poco, por decirlo así, efusiva y utilizo todo el cuerpo. Entonces, claro, eso se lleva parte del cuerpo por delante. Como decías antes, kamikaze, ¿no? La definición Sí, es yo, ¿para qué mentir? kamikaze, pero con cabeza, para que no sea Sí, previsible, porque entonces, si no, claro, claro, hay porque que si no, compensar un poco poco. tela. No, también te quiero preguntar porque tú ya me lo decías, tienes muchos patrocinadores, tienes a Iberdrola, tienes las becas Podium, etcétera, y eso al final te ayuda también de cara a poder ir a los torneos, etcétera, y también tener una visibilidad. ¿Qué importancia le das a poder generarte esa marca en redes sociales? Porque al final se ve una cosa muy curiosa, que en los medios de comunicación se habla pues de fútbol, baloncesto, Fórmula 1, de los deportes mayoritarios, pero luego te metes en redes sociales y gente como tú ya tenéis vuestro público, que a lo mejor en un primer momento no estaba en el mundo de la esgrima, pero que te empiezan a ver a ti, empatizan contigo y se meten en la esgrima y empiezan también a seguir gente del mundo de la esgrima, periodistas, Pero es que no compañeros, solo etcétera. eso, es gente que se apunta a esgrima. Claro, Que eso es e- increíble. O eso sea, a para mí ti cómo lo llevas. Sí, sí. pues a mí al principio no me gustaban nada las redes sociales. Nada. O sea, ni las entendía, ni me gustaban, me daba muchísimo cringe. Pero luego empecé a hablar con un amigo que él trabaja de community manager, trabaja conmigo de community manager, y como que en cuarentena empezamos un poco a tocar ese tema, a ver qué tal. Y empezó a crecer la cosa, empecé a poder pues llevar mensajes pues mira, que pensaba que no iban a cuajar y al final sí. Después pues vino todo el boom de la resistencia, por decirlo así. Y a mí lo que más me moló de eso es que me llegaron un montón de mensajes que decían, no conocía la esgrima, pero me ha Claro, molado mazo, ¿dónde la puedo practicar? claro. O, oye, ¿y esto cómo funciona? Y oye, vivo aquí, ¿dónde me puedo apuntar a hacer esgrima? Y es que eso es increíble, o sea, si con una cosa yo puedo hacer que otras 5 se interesen por la esgrima, es que me parece maravilloso. Entonces, nada, un poco mi intención es esa, llevar un poco la esgrima un poco fuera del contexto Claro, del mundillo de la esgrima, porque dentro de la esgrima, pues yo qué sé, mis hijos conocerán la esgrima si tengo, o mi primo pues sabe lo que es la esgrima, pero igual mi vecina claro. pues no lo sabe. Y gracias a esto puede acercarse un poquito más. Claro, porque además también consigues generarte incluso una marca y también un poco a la esgrima, porque es lo que tú decías antes, lo que es el producto es muy bonito, pero muy bonito a nivel de realización y de que hay mucha tensión ahí dentro y de que a todos nos gustan las espaditas, es cierto, pero ya lo que es el producto deportivo, mola. Claro, si hay una persona como tú que te pueden ver y pueden empatizar contigo, también te quería preguntar por eso, los mensajes que recibes de gente que se quiere dedicar a la esgrima, entiendo que también algún niño, alguna niña que quiera decir desde muy pequeño, ¿tú eso cómo lo encajas? Porque tiene que ser una ilusión tremenda más allá de adolescentes, pero Pues entiendo a que mí me gente emociona un pequeña, montón. claro, Me emociona un montón. Al final que a otra persona, gracias a ti, se interese por una cosa que a ti te mola. O sea, ya no es que te mole, es que yo me paso el día viendo, hablando y todo sobre esgrima. claro, Entonces, es una ilusión súper grande el hecho de que yo pueda generar eso enseñando lo que hago. Es que mola. claro, Al final, es un poco como esa figura de la embajadora de la esgrima en redes, ¿no? De decir,
de poder. Incluso te vi con Heretics, puede ser, Sí, haciendo... Que eso con me... Ana Marrero y Espe. Claro, yo te conocía de antes y cuando lo vi me quedé un poco loco diciendo, ¿por qué Heretics? Pero, ¿de dónde surgió esa promoción? Simplemente por curiosidad. Ah, pues nada, me la propusieron, me Sí. gustó mucho la idea y pues allá que fuimos. Porque eso también ayuda a que público de su público vaya al tuyo y vaya al de la esgrima, al de los Claro, deportistas. o sea, eso es todo una sinergia. Y luego la verdad que Espe y Ana son unas cracks, son súper simpáticas y entonces pues ya tienes todo hecho. Total. Y en el futuro, me decías que al principio las redes sociales no te gustaban mucho, pero ya te están empezando a gustar más. Pregunto, decir, Sí, ya les he cogido el gustillo. les coges ya un poquito el gustillo, tanto, pues, oye, Instagram, TikTok tienes, Sí, TikTok tengo. la red social del futuro, ahí la esgrima puede pegar fuerte. Sí, sí, estoy en ello. TikTok todavía me da un poco de cringe. Ya, a ver, las redes dan cringe, ¿vale? Sí, esto es así, pero Es bueno. verdad, porque al final, esta entrevista la estamos haciendo y tú estás ahí en pequeñito y hablo con una persona que está ahí, es cierto. Pero, quieras que no, ¿crees que en un entorno como el que estamos ahora, que todo ha evolucionado muchísimo en los últimos años, es incluso más sencillo para una persona pequeña que se quiera dedicar al mundo del deporte tener nuevas referencias? Porque tú eres la referencia de muchas personas jóvenes y no tan jóvenes. ¿Realmente es así? Yo creo que sí, yo creo que estamos en una época en la que, afortunadamente, podemos acceder a muchísimo más conocimiento que igual de otras maneras no puedes acceder. Si te interesa algo, si quieres investigar sobre, yo qué sé, pues tenis de mesa, enchufes, lo que sea, puedes obtener un montonazo de información. Y yo creo que eso es muy bueno porque nos da a todos la libertad pues, de conocer figuras pues, que te pueden inspirar a ti mismo para construir lo que tú quieres. Y yo creo que eso es lo guay de las redes, que nos conectan un poco en ese sentido. Hay que tener cuidado de Ya. no caer en vivir solamente en el mundo digital o de tomar como referente exactamente lo que ves en redes, porque hay que recordar que las redes no siempre son reales. No, para Es nada. más, el 99,9% de las veces te enseñan lo bonito de esta parte. Ya te digo que los ataques de ansiedad no se enseñan en Instagram, y son absolutamente normales, pero que puedes inspirarte para ser, pues para que formen un poco parte de lo que tú quieres crear. Mira, comenta por aquí, enorme Tere. ¿Tú y Twitch cómo lo llevas? No tengo Twitch. Es el siguiente paso ya, Teresa. Bueno, a ver, dadme un momento para TikTok, que a ver si voy a tener que contar yo mi vida en Twitch. Porque a la Que no gente le... sabía ni que no sabía ni que estaba conectado el altavoz. Ah, bueno, pero eso al final es por una cuestión de que acabas de volver a la rutina y mira, estás cansada. Ya está, es una cuestión de que... Pero desde el plano mental, lo has mencionado en varias ocasiones, el tema de la ansiedad. Es un tema que no se habla, bueno, que no se habla, cada vez se habla más y es bueno hablar de ello, pero que hace 20 años no se hablaba prácticamente de esta cuestión y que al final en la vida de un deportista o de una deportista como tú es realmente importante. Porque en muchas ocasiones lo que hablábamos antes, ¿no? De que llegan los Juegos Olímpicos y estamos ahí en el sofá viendo tal, pero no sabes lo que lleva ese deportista o esa deportista detrás y a lo mejor ha pasado una mala noche, a lo mejor ha pasado una mala semana y todo el mundo empieza a comentar en las redes precisamente. ¿Tú cómo gestionas esa ansiedad? Me comentabas que a raíz de la pandemia has empezado a gestionarla cada vez más, también con la figura del psicólogo. Eh, ¿Cómo logras gestionar esa ansiedad también cuando eres una deportista a nivel profesional e internacional? A ver, yo creo que ni siquiera lo definiría como un manejo tan bien. Yo creo que simplemente te tienes que conocer, Ujú, porque es que la ansiedad en plan, la ansiedad, aparte de que, vale, es un rasgo de mí, pues que está mucho más acentuado. ujú. Pero es algo que siente todo el mundo tiene ciertos Total. momentos de ansiedad y cada uno lo manifiesta de una manera distinta. Entonces yo creo que al final lo importante es que tú te conozcas en qué momentos estás llegando al límite, en qué momentos estás sintiendo X emociones y tú sepas gestionar esas emociones. Y a partir de ahí, desde el autoconocimiento y ese trabajo, pues ir desarrollando ciertas herramientas. Lo que pasa es que, a ver, lo mío es un poco heavy porque yo tengo una tendencia a la ansiedad que si lo normal es esta, pues es esta, y tengo un nivel de estrés en competición que si el normal es este, pues es este. Entonces, pues nada, estamos en una montaña rusa, pero bueno.
No, pero al final es importante hablarlo, también gestionarlo y que puede ser de ejemplo, porque a lo mejor esto lo ve gente que está en tu misma situación, porque al final también, lo decíamos antes, tema de redes sociales, lo que se ve en redes no es la realidad, porque no vas a mostrar lo negativo, porque aunque no debería haber problema, pero ya sabemos cómo funciona esto. ¿Y tú en qué personas te fijas hoy en día, tanto a nivel deportivo como a nivel de vida? ¿Qué personas te sirven a ti de referencia, tanto por su forma de ser, también de manera deportiva? ¿Qué gente tienes ahí que te sirven de inspiración? Pues yo, a ver, lo guay es que como entraron en el CAR Ya, y me relaciono con un montón de gente, pues justo. que al final está dando todo el rato lo máximo de ellos. Una persona que me inspira un montón, que me mola mazo ver entrenar y ella lo sabe, se lo digo siempre, es Sandra Sánchez, la Ujú. karateca, que me parece increíble, es la persona más fuerte del mundo, ya porque ver entrenar a esa persona es una locura y es una persona súper alegre, súper feliz, súper humilde, que da gusto hablar con ella. Su historia mola un montón. Luego, bueno, pues una de mis mejores amigas, Clara Zurmendi, la chica, pues es una pasada de chica y la verdad que ser su amiga siempre te inspira un montón. Después tengo la suerte de, en mi propio deporte, me fijo mucho, bueno, la figura de Carlos Llavador, yo creo que a todos en la esgrima nos ha revolucionado. Mis compañeras de equipo, sobre todo, por ejemplo, María Mariño, que podría decir que es mi veterana, pues yo la veía de mayor, en plan, jolín, es mi Sí. mayor, ¿sabes? Y ahora, pues de haber trabajado con ella, de haber estado con ella me ha enseñado un montón de cosas. Es, no sé, yo creo que es importante rodearte de gente que te inspira en tu día a día. No hace falta irse tan lejos. Mira, precisamente hablabas de Clara Zurmendi. Clara estuvo aquí también en este programa Sí, me lo ha dicho. estuvo hace unas semanas. Y es interesante porque al final dais un muy buen ejemplo. Realmente, que eso a veces se subestima, ¿no? El decir, bueno, da un buen ejemplo, tal, pero lo que es esa rutina de sacrificio, pero con una intencionalidad, como vuestro caso, de decir, ella, cuando hablaba con ella 2 semanas antes, se había operado de la lesión que tuvo y ahora ya está poco a poco volviendo con esos entrenamientos. También en tu caso, ahora acabas de volver, como quien dice, a lo que es la pretemporada, a volver a ponerte en punto físicamente. Claro, esa figura o ese ejemplo que da el deportista a la sociedad es importante. Aparte de porque ayuda a mucha gente a querer dedicarse a ese deporte, motivas a la gente a practicar deporte, que siempre es bueno, pero también lo que hay fuera del deporte, ¿no? Lo que son los valores, el sacrificio, etcétera, el respeto a los contrincantes, eso también es muy importante, ¿no? A ver, al final yo creo que el deporte en ese sentido lo que hace es una labor social. Sí, total. Tú ves a una persona haciendo su deporte, la tomas como referente y realmente lo que te inspira es ciertos valores que te pueden ayudar en el día a día, igual que si ves, pues, pues yo que sé, a cualquier persona que triunfa en su ámbito. Entonces, para mí el deporte es eso, no es solo un triunfo a nivel deportivo, un triunfo a nivel resultadista, sino al final el legado que tú dejas, ¿no? A Total. nivel valores, a nivel de figura y que, pues que lo que te digo, que en un futuro una persona por haber tú hecho lo que te gusta, pues descubra que hay algo de ti que le inspira para hacerlo mejor él. ¿Y qué legado quieres dejar tú? Pues precisamente eso. Te juro que a mí una cosa que me da muchísima satisfacción es eso, de pensar que una persona, una chavala que está diciendo, es que no sé si dedicarme a este deporte o no sé qué tal, y en un futuro diga, pues mira, gracias a ti un poco me ayudó a dar ese paso. Y pues macho, pues yo me doy por satisfecha. Y en un futuro te ves una vez ya, bueno, no sé el verbo que se utiliza en la esgrima, cuelgues el florete, más o menos, lo poses. ¿Tú te ves, o qué futuro profesional te ves? Porque también eres educadora, estás terminando el máster, pero también entiendo que a un deportista siempre como que le puede gustar esa parte formativa, ¿no? A lo mejor ser una maestra en el futuro, ¿no? A ver, ¿Qué te llama más? pues es que yo soy una apasionada de la educación, en realidad, toda la Ujú. parte de educación especial, de tal, me mola muchísimo y me gustaría poder ligarlo al deporte porque el deporte al final ayuda muchísimo en el desarrollo cognitivo de las personas. Entonces, algo encontraré de ese rollo. Y ya la última, porque tampoco te quiero entretener mucho más, que además se va a hacer de noche. Em,
hablamos a nivel deportivo, dejar ese legado, etcétera. En el medio o largo plazo, ¿cuál sería tu principal objetivo? Más allá de que está ahí París, evidentemente, y ya lo has dicho en muchas ocasiones, que te haría mucha ilusión. Pero, ¿con qué resultados o con qué estarías conforme tú a nivel profesional, a nivel deportivo, en el medio o Pues largo plazo? la verdad que yo a medio largo plazo, antes de retirarme, me gustaría haberme podido subir a un podio, sea en Copa del Mundo, europeo, mundial, pero me gustaría poder contar con esa experiencia. Romper con el 16, que ya estoy Ya, harta de hacer 16, no puedo más. claro. Y entiendo que también tu familia te apoyará mucho, ¿no? Porque, Sí, 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 porque tengo esa, esa suerte. esa tradición de esgrima, entiendo que el orgullo pues no les cabrá en el pecho. Pero ya no solo por la tradición de esgrima, sino que mis padres siempre me han apoyado en todo lo que he querido hacer. Pues Teresa, te deseamos muchísima suerte. La gente está encantada. Dice qué lujazo de deportista y con la cabeza también amueblada. Que Gracias. es precisamente eso lo importante, ¿no? De decir, ser un buen ejemplo, tener una historia detrás y sobre todo, pues, oye, incentivar a gente a que dediques al deporte que te quieras dedicar. Pues, oye, se puede probar, puedes intentarlo. Hay una rutina también de entrenamientos y demás. Y, por ejemplo, en tu caso, inspiras también a mucha gente que te escribe por redes, oye, ¿dónde puedo entrenar? Que también a veces entiendo que te dará un poco de presión de decir, hombre, no sé cuántos clubes de esgrima hay en Cuenca. Y te pones a... Bueno, pues investiga, no pasa se nada. ¿Eh? No investiga, pasa te nada. conviertes en la ministra de esgrima directamente. Bueno, Y, pues si hacen el cargo, una llamadita. Teresa, Y ha ya, sido un placer. Espero que hayas estado igualmente. cómoda y te deseamos muchísima suerte. Muchísimas gracias. Y gracias por contar conmigo para esto, que siempre da gusto que, pues, lo que hablábamos un poco de esa Sí. visibilidad, ¿no?